Buenas noches, vamos a avanzar con nuestras clases de los organismos mundiales. Entonces comenzamos con la clase. A ver, el objetivo de esta clase va a ser que ustedes entiendan e incrementar el conocimiento sobre lo que son los organismos mundiales, en qué nos afecta a nosotros como Ecuador, en dónde estamos situados para este tipo de organismos, en qué nos favorece, cuáles son los beneficios, posiblemente tiene algo de malo, qué podría tener de malo, las ventajas que tendríamos como Ecuador al tener estos, formar parte de organismos multilaterales. ¿Qué es un organismo multilateral? Multilateral viene de varias partes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de unilateral, estamos hablando de una sola parte. Bilateral quiere decir de dos países. Y multilateral tiene que ser de 3 o más. Entonces, bueno, unilateral son las normas que nosotros tomamos unilateralmente. O sea, nosotros para comercializar de manera interna nuestros impuestos, eso es de manera unilateral. Nosotros nos manejamos sin que tenga que ver los otros países. Bilateralmente vendría a ser los tratos, las acciones que yo tengo con, no sé, con Colombia, con Perú, que son países que están, que les consideramos países hermanos, porque están prácticamente al lado nuestro, ¿ya? Entonces nosotros con los países hermanos pues podríamos tener ciertos beneficios, como el hecho de no pedirles una visa, ese tipo de cosas. El libre comercio, no pedir aranceles para ingresar, cosa que nosotros casi sí y casi sí tenemos, pero no en todos los casos o no en todos los productos. Por eso muchos de los productos llegan de forma clandestina, diciendo que no se pagan impuestos, que llegan a nuestro país a un precio más barato que el precio normal, el tráfico mismo de ciertos productos. Entonces, a ver, un organismo multilateral es una organización que se encuentra conformada por 3 o más naciones y su misión es trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados con los países que integran esta organización. ¿Ya? Me uno con países para resolver ciertas problemáticas que yo tengo como país. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos de un país hermano, quiere decir que padre y madre es lo mismo, ¿no? Todo entre comillas. ¿Quién es tu hermano? Pues alguien que tiene padre y madre similares, ¿ya? O el mismo. Entonces nosotros aquí en América tenemos la madre, que es Mater España, ¿no es cierto? Que es la madre España, la madre patria, lo es, ¿ok? Entonces de ahí ya no entraría mucho Brasil. Brasil le consideraríamos como que hermano porque está en Sudamérica, no porque lo sea, ¿ya? En el caso, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia, y siempre me falta uno, creo que es Perú o Chile, no, Perú, no creo que es Perú. Bueno, tendríamos nosotros madre y padre similares, o el mismo, que sería Simón Bolívar, que es el padre de nosotros como patrias, el libertador. Entonces, nosotros con Venezuela, con Colombia, pues incluso tenemos la bandera similar, pero hay veces en que dicen los hermanos haitianos. Son hermanos por seres humanos, porque compartimos el mismo continente, pero de ahí no tenemos ni madre ni padre, ¿no? Es como cuando estamos borrachos y le decimos a tu mejor amigo, a tu vecino, ve mi ñaño, ¿ya?
pero no es que sean hermanos. Ya, ni siquiera tenemos un idioma similar. Los haitianos creo que hablan francés. Tenemos culturas diferentes, tenemos ascendencias diferentes, ¿ya? Entonces, un país hermano para este tipo de situaciones económicos, sociales, etcétera, políticas, vendría a ser para nosotros Venezuela, Colombia, ¿ya? De ahí los demás serían como que medio hermanos. Argentina son como que medio hermanos, porque venimos de Mater España. Y eso, la meta de estos organismos multilaterales es conseguir acuerdos globales en relación a temas de interés que afectan a la mayoría. Tal es el caso de la cultura, el comercio, la paz, entre otros. Entonces, como nos decía el texto anterior, la misión es trabajar conjuntamente en las problemáticas y aspectos relacionados en los países que lo integran, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando de que estas problemáticas, estos aspectos relacionados, bien pueden ser cultura, comercio, paz, entre otros, ¿sí? Si ustedes se fijan, sigue siendo el mismo PEST, el edificio social de Marx, ¿no es cierto? Pero ampliado. Político, gubernamental, legal, social, tecnológico, porque digamos, queremos poner una nueva ley en nuestro país, ¿sí? Entonces, tomamos de ejemplo Perú, Venezuela, a ver cómo se aplicó esta ley en esos países, a ver cómo les está yendo, ¿ya? Eso en el aspecto legal, en el aspecto gubernamental. Político, nosotros nos hemos basado muchísimo en prácticamente todos los países, ¿verdad? Ya, económico, igual. Ya, muchas veces incluso hasta nos unimos y hacemos tratados con estos países para tener estos beneficios. Por ejemplo, yo con Guatemala voy a exportarles, no sé, cacao, y ellos no me van a exportar discos de Arjona. Entonces, de eso sería nuestro beneficio y el beneficio de ellos. El multilateralismo se refiere a la situación de varios países trabajando mancomunadamente en un mismo aspecto en cuestión. Al organismo multilateral se lo encuadra dentro de una entidad supranacional, por lo que mencionamos de estar conformada por varios países. Al decirle supranacional, quiero decir que está por encima de lo nacional. O sea, a ver, y aquí quiero ser claro, no, y voy a comenzar con eso, no es que nuestra soberanía dependa de este organismo multilateral, pero sí los acuerdos en beneficio, en búsqueda de alguna solución de una problemática que tengamos como país. Ya, por ejemplo, las cuestiones legales, los derechos humanos, estos son normas supranacionales que están por encima de lo nacional. Entonces, nuestra legislación, nuestra constitución, no puede decir algo como nosotros no protegemos la vida, ya que es lo primero que diría la ONU, ¿ya? O lo de los derechos humanos. Por eso cuando hay algún delincuente que delinque, pues los derechos humanos llegan a decir, no, esperen, no pueden hacer lo que quieran, no pueden condenarle a muerte, no pueden, etcétera. Ahí hay varios policías sancionados, etcétera. El final de la Primera Guerra Mundial fue el puntapié que impulsó su nacimiento, y ya con la Segunda Guerra, cuando el orden del mundo se encontraba ciertamente en riesgo, porque estaba dividido en dos bloques bien enfrentados, es que surgió la necesidad de la creación de estos organismos. O sea, ¿la culpa es de Alemania? Básicamente sí, la culpa es de la vaca, la culpa es de Alemania. Perdón. Entonces, a ver, Alemania tuvo un siglo XX bastante interesante, ¿no? A inicios, desde el 14 hasta el 18, tuvieron la Primera Guerra Mundial, donde ellos perdieron, obviamente, y se les sancionó. ¿Cómo se les sanciona? Con el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles fue que pierdan cerca del 33%, si no estoy equivocado, de su territorio. Entonces, fue lo que se consideraba... Perdón.
Entonces, bueno, entonces les decía, tuvieron lo del Tratado de Versalles, que fue quitarles el 33% de su espacio. También tuvieron después de eso la Segunda Guerra Mundial, que el detonante fue el mismo Tratado de Versalles, o sea, la conclusión de la Primera Guerra Mundial origina en la Segunda Guerra Mundial, en parte, no todo, ¿ok? Entonces se origina la Segunda Guerra Mundial y luego ellos también tuvieron el Muro de Berlín, o sea, tuvieron un siglo bastante caótico per se. Terminaron de pagar su deuda ante la humanidad el 2014. ¿La deuda de qué? La deuda de todos los vejámenes que cometieron en la Segunda Guerra Mundial, los daños por la guerra y los daños ante la humanidad por el mismo holocausto, ¿sí? Curiosamente fue el año que le ganaron 7-1 a Brasil, ¿no? Y, después de eso, en el 2016, ya fueron la primera potencia económica, ¿ok? O sea, es maravilloso. Nosotros no podemos construir un hospital sin sobreprecio, ¿ya? Ellos se vuelven potencia económica, así, teniendo el siglo que tuvieron. En fin. Entonces, la Primera Guerra Mundial, como les digo, trató de pagar todas las deudas, pero creo que habíamos hablado de esto, si es que no, pues todavía me corrigen. ¿Cómo trataron de pagar la deuda? Con la depreciación de la moneda. Ellos depreciaron tanto la moneda que, y no me lo crean, pueden googlearlo, que habían niños que ustedes ven en las fotos, ¿no es cierto? Post Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra que se llamaba, que ellos jugaban con bloques de dinero, construían casitas con bloques de dinero. ¿Por qué? Porque no valían nada. La cantidad de francos que tenían, que hacían torres, hacían edificios, porque ese dinero no valía nada, ¿ya? Entonces, es una manera de pagar la deuda. No sé si habíamos hablado de esto económicamente, pero bueno, va a salir el economista que tengo en mí. ¿Cómo pagas la deuda? Con depreciación de la moneda. Sencillo. Todos los ingresos que tienes como Estado, pues lo que haces es que generas tu divisa, con la divisa pagas. Entonces, ¿qué haces? Bajas el precio de deprecias a la moneda para que se necesite más dinero para lograr acumular la divisa. Entonces, al necesitar tanto dinero, baja su valor, baja con respecto a otra moneda, el dólar, lo que sea. ¿Ya? Entonces se crea esta manera de pagar, ¿ok? Entonces, una de las formas en que el Rafi quiso pagar sus deudas fue esa. Fue decir, deberíamos tener nuestra propia moneda. Bien, claro, no, obviamente sí, sería bueno, pero no por lo menos hasta que estemos en cero con la deuda, o sea, sería bueno. Pero de ahí, lo que utilizan los economistas, y me uno, a, o sea, la razón para tener tu propia moneda es que tú puedes pagar incluso tus propias deudas, las deudas que tienes como Estado, las deudas que contraes, como depreciando la moneda de esta forma. ¿Por qué? Porque el ingreso que llega a las arcas del Estado, pues la divisa queda intacta y esa divisa te sirve para pagarle, mientras que haces que la gente siga trabajando más por lo mismo. Por eso es la depreciación, necesitas más dinero para alcanzar lo mismo. Y de esta forma, o sea, quienes pagan las deudas del Estado vendríamos a ser nosotros trabajando. Esa es una manera de pagar deuda, como con la depreciación de la moneda. Bueno, como les digo, había depreciado tanto la moneda, había subido tanto la inflación, que como les digo, pueden ver incluso en los documentales, o sea, la cantidad de dinero ustedes iban se les veía como iban en carretilla llevando el efectivo, ¿sí? Ellos comercializaban solo con pagarés, porque era tanto el dinero que ellos llevaban en efectivo, dejaban en la tienda todo ese efectivo, deme, no sé, 8 panes, ¿ya? O deme 1 litro de leche, con una carretilla de dinero, ¿ya? Entonces, bueno, fue posiblemente algo injusto. A ver, si yo fuese alemán diría que sí, que es algo injusto que se les haga pagar de esta manera,
quitándoles el 33% de su suelo, lo que después se consideró Polonia y Austria. Entonces, si yo fuese alemán diría que sí, pero como no soy alemán, yo sé que parezco alemán, pero no. Pero como soy quiteño, yo digo, no, bien hecho, o sea, que comienzan una guerra, o sea, también, ¿no? Pero bueno, ese es el famoso Tratado de Versalles. En este Tratado de Versalles ya se levantan todos los gobiernos que vienen post Primera Guerra Mundial, entre estos el Partido Nacional Socialista. Ya se levantan para tratar de evitar estas cosas, para ya darle un giro a esto. Y ahí comienza la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, bueno, al parecer en la Segunda Guerra Mundial, pues se manejó muy bien el dinero, pero esto no fue tanto por la gestión de los nazis, más bien fue porque todo el mundo entró en una especie de caos. Recuerden la crisis del 29, ¿no? Lo que fue malo para Estados Unidos, pues fue beneficioso para Europa, ¿ya? Porque el dinero que trataron de sacar de Estados Unidos, pues llegó a Europa, y entre estos países, pues Alemania. Es como decir que viene el dinero y se vuelve remesa. Entonces, bueno, al final de la Segunda Guerra Mundial es cuando se dieron cuenta que necesitamos un organismo, ¿sí? Un organismo que nos ayude a evitar que este tipo de cuestiones, de cosas como fue la Segunda Guerra Mundial, vuelvan a suceder, vuelvan a pasar. Entre los organismos más importantes podríamos tener la Organización de Naciones Unidas, que es la ONU, que es el principal, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que todo el mundo se ha peleado con el fondo, el Banco Mundial, ¿sí? Por cierto, el banco ni el fondo nos querían dar préstamos, ahora por lo menos ya nos quieren dar. Y la Organización Mundial del Comercio, ¿ya? Estos son algunos de los más conocidos, de los más útiles, y que nosotros vamos a ver, no todos, pero vamos a ver algunos. Comenzamos con las Naciones Unidas. Un poco de historia. Me quedé en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben, ¿no? Se unen los aliados, que era por la parte occidental, Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por la parte, llamémosle, de libre mercado, mientras que por la parte no de libre mercado, por la parte más comunistoide, pues estaría la Unión Soviética. Entonces se unen los 4 países para poder ganar la Segunda Guerra Mundial a las fuerzas de los nacionalsocialistas alemanes. Entonces, bueno, Hitler siempre decía que esta unión de países era contra natura, o sea, porque no tienen nada en común. ¿Quiénes? El bloque occidental con el bloque oriental. Se manejaban cultura diferente, costumbres diferentes, creencias diferentes, religiones diferentes, idiomas diferentes, porque si bien Inglaterra, Estados Unidos hablan lo mismo, Francia se une y bien puede también hablar un poco de inglés, pero ruso no hablaba es nadie, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el punto. Se unen estos dos bloques para ganar la guerra, y lo hacen, ganan la guerra. Ya, antes de volver, me quedé en que ganan la guerra, ¿ya? Antes de eso. Cuando ganan la guerra, se dividen el territorio alemán, ¿ya? Y voy a volver. Por eso Alemania, lo primero que hizo fue invadir Polonia y Austria, para recuperar un poco del espacio que les habían quitado en el Tratado de Versalles. Claro que después se les fue la mano y recuperaron toda Europa, creo, porque básicamente se hicieron. Lo único que no conquistaron fue España e Italia. España porque estaba con Franco, e Italia porque estaba con Mussolini, ¿ya? Entonces, bueno, prácticamente comenzaron a hacer esto. Ahora, yo les pongo a ustedes, porque sí, qué malditos, qué desgraciados los alemanes. ¿Ya? Sí. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la oportunidad como Ecuador
de recuperar un poco de terreno que nos, que se nos quitó, que se nos eliminó de Perú, de Colombia, ¿sí? Siendo países hermanos, ¿ok? Ya, a ver, prácticamente, ya, si ustedes tuvieran la oportunidad, pues más bien no sería como invadir Perú o invadir los territorios que eran nuestros. Más bien sería recuperar. Y eso es la mentalidad que tenían todos, ¿no? Por eso todo el mundo sí estaba a favor. ¿Por qué? Porque estaban recuperando lo que les habían quitado y lo que habían perdido con el paso del tiempo, ¿ya? Entonces, bueno, esa fue la mentalidad de esa época. Correcta o incorrecta queda a decisión de ustedes. Para mí posiblemente era correcta, pero no era la forma, ¿no? Tal vez conversando con los mismos que hicieron el Tratado de Versalles, tratando de llegar a un mejor acuerdo, no sé. Pero bueno, en ese tiempo no había ONU, así que ¿con quién te ibas a quejar, no? También un poco jodido, ¿ya? Entonces, bueno, se unen los dos bloques, derrotan a Alemania, y el momento en que derrotan a Alemania, la parte soviética dice, yo quiero la mitad de Alemania. ¿Por qué? Porque yo gasté más hombres, yo sacrifiqué más recursos, así que yo quiero la mitad de Alemania. La otra mitad se quedan ustedes, diciéndole a Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Y todos dijeron, bueno, está bien, ya. Entonces, nosotros la mitad. ¿Qué pasó? Que Francia, Inglaterra y Estados Unidos se quedan con la parte occidente y la Unión Soviética se queda con la parte oriente. Cuando se dan cuenta de algo, que Berlín estaba en la parte occidente. Entonces Stalin, que no estaba conforme todavía con eso, dijo, pero también dividamos Alemania. Pero ya no, o sea, ya te quedaste con tu parte. No, 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 tenemos que dividir Alemania. Stalin pensaba que el que controlaba Berlín, perdón, el que controlaba Berlín, controlaba Alemania. Entonces, dentro de Berlín, también se hace esta misma división, como que en la mitad, la parte occidente para Francia, Estados Unidos, Inglaterra, la parte oriente para la Unión Soviética. Y así se divide, dentro del que estaba dividido, se divide también Berlín, la capital. Es como decir que nos dividieran el Ecuador entre norte y sur y las provincias de abajo sean, no sé, Perú, y las provincias de arriba sean Colombia. Y Perú dice, no, espérate, yo también quiero Quito. Y Quito también lo divide en norte y sur. Y dice, la parte del norte quiero que sea Perú y todos los demás decimos que, bueno, entonces la parte del sur que sea Colombia. Ojalá no pase, ¿no? Ya no, solamente les digo como ejemplo para que nosotros también nos situemos en este momento y sobre todo entendamos lo precario que era esta situación, ¿no? Que por querer castigarle a alguien, pues posiblemente salieron otras cosas peor por atrás. No sé si peor, pero no creo que nada pueda ser peor que la Segunda Guerra Mundial, pero sí tampoco no es que sea algo bueno, ¿ya? Entonces, imagínense ustedes que nosotros estuviéramos viviendo en el norte de Quito, solo en el norte de Quito, y en el sur de Quito comienzan a haber libertades de comercio. En el norte no. En el norte tú tienes que comercializar con lo que te den, el tipo de productos que te den, trabajar de lo que te den, ¿ya? No tienes ni siquiera mucha ayuda del Estado, mientras que en la parte sur que vive el libre comercio. Entonces la mayoría de gente del norte se iría para el sur, incluso hasta para visitar a tus familiares, porque todos debemos tener a alguien que viva en el sur. Hablo de mí que soy quiteño, ¿ya? Muchos debemos tener familiares que viven en el sur, pero no volvían al norte, porque el sur es bastante más atractivo, ¿ya? Entonces el presidente de Perú dice, estoy perdiendo mucha gente en el norte, así que voy a poner un muro. Exactamente es lo mismo que pasó. ¿Ya? En los años 50 más o menos, comenzaron la construcción de un muro, que primero eran solo los guardias que dividían la parte occidental de la parte oriental, la RDA de la RFA,
¿sí? Que, bueno, Inglaterra, Estados Unidos y Francia deciden unirse todo en un solo bloque, ya que no sea de los tres países, sino que dicen, porque Estados Unidos tenía territorio en Alemania, ¿ya? Inglaterra tenía territorio en Alemania y Francia tenía territorio en Alemania y dijeron, no, vamos a devolverle a Alemania a los alemanes. Y nuestro bloque será el bloque, el RFA, que es República Federal Alemana, ¿no? Que era la República de Libre Comercio. O sea, la federal era de libre comercio. Y los de la Unión Soviética, los que se quedaron en el lado occidente, la división que se quedó hacia el lado, perdón, oriente, o sea, el lado de la derecha, fueron los llamados RDA, que es la República Demócrata Alemana. Entonces, los demócratas eran los que no podían elegir, que es un poquito contradictorio. Los demócratas no elegían, pero los federales sí, ¿ya? Entonces, esa fue la división. Como en Berlín, el RFA, la gente quería pasarse al RDA, perdón, estoy confundido, el RDA quería pasarse al RFA, pues Stalin ordena que haya una barricada de personas ahí que impidan que se pase la gente porque ya no regresaba. Él quería demostrar a la fuerza que su modelo económico era el correcto y comenzó a tener guardias las 24 horas. Luego comenzaron la construcción de un pequeño muro, luego el muro ya fue más grande y por último este muro dividía a toda la ciudad. Le terminó encerrando a la RDA. ¿Para qué? Para que la gente no escape. Y no solamente era un murito que tú te podías saltar y ya, no. Era un muro de 6 metros y que tenía de ancho aproximadamente unos 60 metros. Porque en el medio habían estas columnas donde habían los soldados que cuidaban el muro y aparte el muro tenía las alambres de púas, tenías una parte de arena donde habían, donde si tú pisabas habían pues estos campos minados, soltaban a los perros. O sea, era tan grande el muro que necesitaban puertitas para poder entrar y salir, ¿no? Mucha gente se escapaba de la RDA por el servicio de alcantarillado y salían, muchos murieron en el mismo muro. ¿Por qué? Porque ya tenían los guardias la orden de disparar. Y así fue cuando en el año 1990 decidieron botar el muro. Bueno, gracias a que uno de los hitos precursores que sirven para que caiga el muro fue el accidente de Chernobyl, ¿no? El accidente de Chernobyl hace que se den cuenta que no eran la gran maravilla como estaban diciendo. Ellos habían mandado un vuelo al espacio, siempre tuvieron esta competencia, ¿no? Entre Occidente y Oriente, pero más entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Entonces, bueno, el hombre, ¿cómo se llama? Estados Unidos puso un hombre en la luna, etc. Bueno, en fin. Esto fue lo que había pasado, pero hasta que en 1991 ya botan el muro, al otro día se elimina la Unión Soviética y desde 1992 pues ya comienza a haber una nueva izquierda que es la que ahorita todos estamos, comillas, sufriendo, ¿ya? En fin, esto es lo que había pasado, ¿sí? En 1945 las naciones estaban en ruinas, la Segunda Guerra Mundial había terminado y el mundo quería paz. De acuerdo. En mayo del 45 pasa lo que ya se termina, la rendición de Alemania. Alemania se rinde ante los aliados y justo todos pensaron que era solo la guerra, ¿no? Que era la guerra y que desgraciados y etcétera, lo que estamos pensando todos nosotros ahorita. Nadie tenía idea del holocausto judío. Nadie. O sea, no es que eso te daban la publicidad, ¿no? Nosotros los alemanes estábamos matando judíos. No, eso no te decían. Pero los aliados entran a los campos de concentración y les encuentran pues a las víctimas, a los sobrevivientes, pilas de cuerpos, ¿ya? Gente enferma con tifus, judíos agonizando con inanición alimenticia, con los castigos, con ciertas cámaras que
que todavía no se ha demostrado, pero se dice que eran de exterminio masivo, o sea, las famosas cámaras de gas, ¿ya? Pero realmente es algo que todavía no se ha demostrado. Pero como el que escribe la historia es el ganador y no el vencido, decimos que sí, y si ustedes dicen que no, sería apología, o sea, sería que están defendiendo lo que pasó. Así que lo único que yo he dicho es que no está demostrado. Incluso hay estudios que para que eso funcione, para que las cámaras de gas funcionen, necesitan chimeneas gigantes, las cuales en los vuelos aéreos jamás hubieron, ¿ok? Lo que sí hubo fue la quema de cadáveres. ¿Para qué? Para no saber el número exacto, por ejemplo, ¿sí? Actualmente se habla de 6 millones de muertes, posiblemente sean más. ¿Por qué? Porque no se tiene un registro. Había gente que ni siquiera tenía, no sé, DNI, ID, cédula, y que habían fallecido en las cámaras. Así que, ¿cómo llevas una cuenta de algo? ¿No? Entonces ellos tuvieron, en 1944, cuando se dieron cuenta que posiblemente podrían perder la guerra, tuvieron incluso que escarbar las fosas y sacar los cuerpos de todos los judíos que habían asesinado y comenzar a incinerarlos. Al darse cuenta de esto, los aliados dijeron, no solamente se le puede castigar a Alemania con crímenes de guerra, sino que tiene que ser algo más. Y ahí es lo que se decide crear la ONU, la Organización de Naciones Unidas, y de paso los derechos humanos. Entonces, bueno, eso es lo que había pasado. Estados Unidos es como que no metió mucho mano ahí, y les cuento el por qué, porque Estados Unidos aún no terminaba la guerra. Todos habían terminado la guerra menos Estados Unidos. Estados Unidos todavía tenía una piedra en el zapato, ¿de acuerdo? Que fue lo que detonó las bombas, las bombas de Hiroshima y Nagasaki, las primeras bombas nucleares, ¿ok? Entonces, sí, fue un acto o sea, qué mal, ¿no? Que hayan lanzado las bombas y todo, o sea, hasta ahorita es algo repudiado. Pero nadie se ha preguntado por qué. Es algo que no hacemos, ¿no? O sea, Estados Unidos les dio la gana y dijo, voy a lanzar una bomba a Hiroshima porque me caen mal. No, pero en verdad, ¿alguien se ha preguntado por qué lanzaron las bombas? En el 41, Japón bombardea a población indefensa, de hecho estaban dormidos, cuando bombardearon Pearl Harbor, 1500 muertos, de la nada. Eso sí fue de la nada. ¿Para qué? Para darle la lección a Estados Unidos de que no son los dueños del mundo, que Japón son mejores que ellos, y en ese momento Estados Unidos eh, se une a la Segunda Guerra Mundial, formalmente desde el 41, un día después de Pearl Harbor, ¿ya? El presidente Roosevelt no se había metido. Sí, les ayudaba a los ingleses, ayudaba a los franceses, trataba de ayudar con lo que más podía, con, ¿cómo se llama? Con víveres, con hasta armas, ¿no? Pero una vez que ocurre lo de Pearl Harbor, ahí sí, me voy a meter. Y, eh, y ahí se une a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, claro, viene la bomba de Hiroshima, la de Nagasaki, y ahí recién se termina la Segunda Guerra Mundial para los Estados Unidos, ¿no? Pero no solamente fue el hecho de vengarse, sino fue un mensaje al mundo. Fue un mensaje, aprovecharon su tecnología, aprovecharon que había una guerra para mandarle un mensaje al mundo. Ese mensaje nos queda claro hasta hoy, ¿no es cierto? El mensaje es, no te metas con nosotros. ¿Por qué? Porque si te metes con nosotros vas a perder. Nosotros tenemos bombas, nosotros tenemos tecnología, tenemos el capital humano, lo tenemos todo. No te metas con Estados Unidos. Hasta que el 11 de septiembre, bueno, por ejemplo, lo que pasó del 11 de septiembre, también hubieron cerca de 1900 muertos, ¿ya? 1900 muertos, y Estados Unidos jamás, no quiero utilizar la palabra vengó, pero no tuvo esta retribución militar, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo vieron como que no fue culpa de un pueblo, sino de un líder, ¿ya?
Mientras que en el ataque a Pearl Harbor fue toda la milicia la que se organizó para, fue todo un país el que se organizó para atacarlos. Mientras que en lo del 11 de septiembre fue un grupo terrorista que no tenía por qué pagar el país. En fin. Entonces mandan este mensaje que todos lo escuchamos muy fuerte, muy claro. No fue la bomba más grande, la bomba más grande fue la bomba del zar, que prácticamente era como 50 bombas de Hiroshima y Nagasaki, la bomba más grande, más fuerte detonada en el planeta. Entonces, más bien es como que dijeron ya basta de bombas y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya pudieron ingresar a que se acabó la guerra para todo el mundo, o sea, que se acabó la guerra incluso para los Estados Unidos con Japón, le hicieron firmar al emperador que se llamaba Hirohito, le hicieron firmar pues la rendición, un acto televisivo. Si ustedes igual lo buscan en internet, le ven a Hirohito caminando con su ropa china, con su ropa japonesa, perdón, acercándose a firmar. Perdón. Ya. Entonces, bueno, disculpen, me está escribiendo mi coordinadora que a veces me escribe cuando estoy justo en clase. Ya. ¿Qué es lo que había pasado? Pues como entran los aliados y encuentran toda la destrucción, todo lo del holocausto, pues se dan cuenta que necesitan crear un organismo no solamente para que no vuelva a pasar, sino para juzgar a, a todo el Estado alemán por lo que pasó. Este organismo, pues, viene a ser la ONU, que eran 51 países que se reunieron en San Francisco a firmar el documento donde decían que, pues, era la ONU la que va a poner estas leyes. Era una carta creando una nueva organización, las Naciones Unidas. Esta carta, pues, también proclama los derechos humanos. Por eso los derechos humanos se lanzan oficialmente en 1948 cuando son los juicios de Nuremberg. A ver, se hacen los juicios de Nuremberg. Nuremberg es una ciudad en Alemania. En esta ciudad se proclaman las leyes de Nuremberg, que fueron todos cuestión de cosas del holocausto judío, irles quitando sus bienes que no pueden comercializar, que no son personas, que no pueden tener propiedad privada, etc. Estas son las leyes de Nuremberg. Entonces, poéticamente, y si me preguntan a mí, irónicamente delicioso, utilizan la misma ciudad para juzgarles a los que crearon estas leyes, porque eran crímenes de un Estado. El Estado era el criminal. ¿Qué es lo que hicieron? Pues crearon los juicios de Nuremberg, ¿sí? En 1948. Desde 1945 hasta 1948, perdón, ya duró un montón de tiempo porque ni siquiera había la tecnología que ahora tenemos y obviamente no todos hablaban inglés, entonces se inventaron, ¿cómo se llama? IBM inventa este tipo de auriculares que van hablando en inglés y a los criminales les va traduciendo en alemán. Y cuando ellos hablan, igual a los jueces, a todos, pues les va traduciendo en español. ¿Ya? Ahora es mucho más fácil, ahora incluso ya todo el mundo habla inglés, así que bueno. Las Naciones Unidas son una organización de estados soberanos. Aquí es donde más se voy a demorar, ¿no? En las Naciones Unidas. Los demás lo pasamos más rápido, pero esto es como es es el norte, pues es lo más importante. Los estados se afilian voluntariamente a las Naciones Unidas para colaborar en pro de la paz mundial, promover la amistad entre todas las naciones y apoyar el progreso económico-social. Entonces, sí. Gracias a la creación de los derechos humanos, pues les hicieron a los derechos humanos con la cualidad de que sean retroactivos. O sea, que
ya pasó el delito y pueden ser juzgados hacia atrás, ¿sí? Entonces, por eso, si es que existiese ahorita algún nazi o le encontraran al doctor, al ángel de la muerte, a Mengele vivo, ahorita podría ser juzgado, por más que lo que pasó fue hace 70 años. Es una exageración, ¿no? Obviamente, primero ya está muerto y segundo, es difícil que alguien que haya estado vivo ahí siga vivo hoy. A ver, Paul McCartney nace en 1940, de las personas que recuerdo, y ahorita tiene cerca de 80 años. Entonces es como que era un bebé en esta época, ya estaba naciendo. Pero bueno, entonces, por eso yo siempre les digo que a partir de 1948 los derechos humanos ya son a nivel mundial. O sea, las mujeres son consideradas como en igualdad con los hombres. ¿Por qué? Porque uno de los derechos es la igualdad. Los blancos, los negros, los indios, los chinos, los, no sé, amarillos, como ustedes lo quieran ver, pues ya son considerados de igual manera. Las personas homosexuales, ¿sí? Ellos tienen derechos. Por eso a mí siempre me disgusta un poco cuando hablan y dicen, es el derecho que de los homosexuales. No, el derecho es el derecho humano, ¿ya? No es el derecho por ser homosexual, es el derecho por ser humano y el ser humano antecede al hecho de ser homosexual, ¿sí? Uno tiene derechos porque uno es ser humano, no porque sea mujer, no porque sea negro, ¿ok? Más bien se tienen beneficios que posiblemente cierta parte de la sociedad debería tenerlos, como por ejemplo las personas no videntes, ya las personas con alguna limitación. No, ellos deberían tener alguna consideración y alguna ayuda incluso del Estado como Estado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, la organización nació oficialmente el 24 de octubre de 1945. Tomemos en cuenta que la guerra terminó en mayo para el mundo, ¿no? Que termina en mayo y las Naciones Unidas nacen en octubre, hasta que se organicen y sepan todo y puedan ver todos los documentos, etcétera. En el momento de su creación se admitieron como miembros 51 países, actualmente son 193. Al 14 de julio del 2011 nos dice, ¿no? Ya tiene años de este dato, pero entonces, bueno, al 14 de julio del 2011 tienen 193 países que son miembros de las Naciones Unidas. Entonces, los países que son miembros de las Naciones Unidas, pues también tienen que respetar lo que nos dice las Naciones Unidas. Por ejemplo, el derecho a la vida. Y el derecho a la vida lo tienen todos, tanto hombres, mujeres, blancos, negros, niños antes de nacer, todos, incluso los criminales. Los criminales también tienen derecho a la vida. Ustedes ven, no, es que no. A ver, nosotros no somos jueces. Lo que nosotros pensemos es que no tiene derecho porque él vulneró el derecho de otra persona. Sí, pero eso es una opinión. Pero en realidad tienen derecho a la vida. Entonces, hay muchos países que vulneran este derecho, entre esos los Estados Unidos, porque tiene muchos estados que tienen permitido la pena de muerte. Entonces, legalmente están vulnerando el derecho a la vida. Por eso, en la ONU, Estados Unidos tiene voz, pero no tiene voto. ¿Por qué? Porque no respetan este derecho a la vida en este tipo de situaciones, ¿no? O sea, tienen la inyección letal, siempre tuvieron y tenían la silla eléctrica, etcétera, ¿ya? El nombre de Naciones Unidas fue utilizada por primera vez por Franklin Roosevelt en la Declaración de las Naciones Unidas el 1 de enero de 1942. Entonces, bueno, él decía que deberíamos hacer algo que nos proteja. ¿Por qué es importante las Naciones Unidas? Porque las Naciones Unidas son importantes porque nos deberían defender de algo que se llama Estado, ¿ya? Sí deberían, o sea, debería haber algo que nos defienda del Estado. A ver, imagínense ustedes, en la época, somos alemanes todos, y en la época del nazismo nos dicen tienes que terminar con la vida de las personas judías. Dicen, no lo quiero hacer. Y te matan a ti, o te despiden, o no sé, te comienzan a quitar tus bienes y todo. ¿Por qué? Porque el Estado es el criminal, no nosotros. Por eso la mayoría de los presos que hubieron, lo que decían es,
estábamos siguiendo órdenes. Estábamos siguiendo órdenes y seguíamos órdenes, solo seguíamos órdenes. Bueno, no es muy descabellado eso. ¿Por qué? Porque si es que yo no organizaba este tipo de actividades, pues organizar conmigo, ¿ya? Entonces, bueno, también tiene un poco de sentido eso, ¿no? O sea, no les defiendo, pero sí tiene un poco de coherencia, por lo menos, si no sentido, tiene coherencia. Pero eso Dígame, todavía sigue sucediendo, ¿qué cosa? que siguen órdenes. Por ejemplo, en el Claro, caso de las instituciones que tienen un nivel jerárquico, los policías y militares, o sea, ellos tienen que cumplir y punto. O sea, así solo es. agachan la cabeza y ya. Sí, pero no han habido violaciones a la Constitución. O sea, si te están, o sea, sí, lo que me dices tiene razón, ¿ya? Pero no ha habido violaciones a la Constitución y la Constitución que tenemos no podría ir en contra de de los derechos humanos. O sea, nuestra Constitución no puede decir que no se respeta la vida, por ejemplo. El ecuatoriano no necesita trabajar, ¿ya? Entonces no estaría, no van en contra de nuestra Constitución de los mismos derechos humanos creados. Ahora, claro que sí, ¿no? Hay también gente lánzate de un puente y dice, ¿qué tan alto? O sea, siguen las decisiones sin darse cuenta, ¿no es cierto? El Rafa mismo les decía ranas y todo el mundo saltaba, ¿no? O sea, sí, tomemos en cuenta ¿qué es una dictadura? ¿Cómo definen ustedes una dictadura? ¿Ya? Una dictadura es cuando el poder ejecutivo eh, cambia a su conveniencia la constitución, ¿sí? Entonces no es necesario las armas, no es necesario las balas, no, hay dictaduras que, digamos, podrían ser pacíficas si es que pudiera existir este término, ¿ya? Las dictaduras algunas podrían ser pacíficas, pero siguen siendo dictaduras, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en Bolivia, la misma constitución creada por el señor Evo Morales, donde él afirma, pide y recalca que no se puede escoger a una persona más de 2 veces o de 3 veces, creo que es, como presidente del Estado boliviano. Él mismo acepta, él mismo firma, todo el mundo dice sí, de acuerdo, ¿ya? Y vino esta otra persona del presidente, vuelve Evo y se lanza. El hecho de lanzarse ya es anticonstitucional, ya va en contra de la Constitución, solo el hecho de lanzarse a presidente, ¿sí? Y la gente votó por él, ¿no? Entonces, eso puede ser un ejemplo de dictadura. Ahora, que la gente haya votado por él significa que él sea bueno, sabemos que eso es una falacia ad populum. No, no digo, no tengo idea, yo no soy boliviano, no sé si sea bueno, malo, bonito, feo, lindo, rubio, blanco, no tengo idea, ¿ya? Pero es ad populum, ¿ok? Que muchas personas digan que algo es correcto no necesariamente quiere decir que siga ese orden lógico. ¿Sí? Por eso es tan útil lo de las falacias, porque nos damos cuenta de los fallos de razonamiento. Que alguien gane las elecciones no quiere decir que gane el mejor, no necesariamente. A veces se va el sistema, aprenden el sistema y gana Lenin, ¿no? Entonces, eh, chistes, ¿no? Pero bueno. Ya, entonces sí, terminando con lo tuyo, sabes que sí, hay gente que sí, y en todos los países, no solamente en Ecuador, que los militares te dicen salta y ya te digo, te dicen qué tan alto, pero no pueden ir. Y si es que conocen casos, son casos que se tienen que denunciar, porque no pueden ir en contra de la Constitución y en contra de los derechos humanos, en ese orden. En ese orden, nosotros nos guiamos por la Constitución. Ahora que la Constitución está basada en derechos humanos, totalmente, pero nosotros nos guiamos en la Constitución. Por eso, la persona que preside nuestro ente llamado Ecuador, o sea, el presidente, la persona que preside este ente, la persona que nos representa, que nos preside, tiene una banda que dice mi poder en la Constitución y no como tenía el Rafi, la Constitución en mi poder, que no es lo mismo ni se escribe igual, ¿cierto? Ahí le veo reírse a Denis y bien que debe estar insultándome
con el micrófono apagado. ¡Ja, chistoso el hijo! Mentira, mentira, mentira. ¿Ya? Entonces, ya se tapó la boca, ya. Para insultarme. Como los futbolistas insultan ahora, si han visto. Oiga, pero si juego, ¿sabes? Qué pena el caso de No, España, nada, ¿no? profe, tranquilo, no pasa nada. No, todo bien. Qué pena el caso de España, ¿no? ¿Sí vieron? Sí, Eh, nunca practicaron penales. pero para quitarnos del oro, Ajá. primeritos, ¿eh? No, eso se llama falacia temporal, ¿no? Estamos comparando lo de ahorita con lo que pasó hace 600 años, no tiene ni pies ni cabeza, pero es gracioso, y si es gracioso nos reímos, así sea negro. Bueno, la ONU, bueno, sigamos bien. Pueden ser miembros de las Naciones Unidas todos los países amantes de la paz que acepten las obligaciones previstas en ella y que sean capaces de cumplir esas obligaciones y estén dispuestas a hacerlo. Entonces sí, es miembro de Estados Unidos, pero como les digo, tiene voz, pero no tiene voto. Creo que mis clases son más de historia, ¿no? Así que sabrán disculpar. Bueno, ya mismo se acaba toda la parte de historia y ya vamos a la memoria y ahí sí les va a tocar estudiar. Bueno, veamos las finalidades. Preservar a las nuevas generaciones del flagelo de la guerra. O sea, ya evitar que tengan este tipo de problemas por la guerra. ¿Ya? Eso es lo que hacemos. Les preservamos a las nuevas generaciones. Perfecto. Un minuto, por favor, que están pidiendo algo. Gracias, chicos, disculpen. De hecho, para eso fue creado, para poder sancionar por lo de la guerra. Reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, la creación de derechos humanos. ¿Ok? Crear condiciones para mantener la justicia y el respeto a los tratados internacionales. Claro, yo voy a hacer un tratado, digo yo, Ecuador, ¿no? Me da un tratado con Colombia y decimos que nosotros, que sí, sí podemos con las drogas y no sé, y un montón de cuestiones, ¿no es cierto? Entonces viene la ONU y te va a decir, espérate, o sea, yo te respeto, tienes tu soberanía, pero no puedes hacer lo que te da la gana porque estás cayendo en que eres un estado criminal. Y pueden tener sanciones incluso. Ya vamos a hablar de ese caso. Crear condiciones, se les dije, promover el progreso social y elevar el nivel de vida. Es algo que no ha logrado tanto ningún organismo, más bien los que han logrado sacarnos de la pobreza ha sido, y me van a odiar, pero el sistema de libre mercado, ¿ya? Antes de que existiera un sistema de libre mercado teníamos la riqueza y la pobreza. Gracias a que existe el sistema de libre mercado, gracias a que ha ido evolucionando y que el mercado va creciendo, pues ahora tenemos la clase media. La aparición de la clase media no es que los ricos hayan dejado de ser ricos, es que los pobres ya no lo son tanto. Ya tienen un poder adquisitivo más fuerte y aparece nosotros, la clase media. ¿No? Sigamos. Las Naciones Unidas no son ni una entidad por encima de los estados ni un gobierno de gobiernos. Lo que yo les decía, no se van a meter en tus leyes, no se van a meter, te pueden sugerir, etcétera. Y bueno, se pueden crear las normas de acuerdo a respetar los derechos humanos. Sabrán disculpar, sino que viene a veces a visitar. Entonces, ahí está. Ahí, saluda. Ya. Anda, siéntate. Siéntate. Pues vivimos solos, entonces sabrán disculpar que viene y se pone, ¿no? Ya, quita. Déjale trabajar al papi. No mentira. Ya. Mi ultimita. No mentira. Bueno, a ver, yo les voy a ser totalmente franco. ¿Para qué nos sirve la ONU? Para defendernos del Estado, ¿sí? Porque hay injusticias también. El Estado también comete injusticias. No crean que el Estado es un ente todopoderoso que nunca se equivoca. No, para nada. Para nada. El Estado se equivoca mucho, se ha debido equivocando.
De hecho, em, se equivoca tanto que por eso vienen los juicios. Verán, les cuento, hay una historia. Unos oficiales en el año 2002 más o menos fueron juzgados por corrupción, ¿no? Les habían acusado de firmar mal, de actos de corrupción, ¿no? Creo que eran 5 o 6, no les quiero mentir. Para el cuento les voy a decir que son 5. ¿Qué pasa? Que nunca tuvieron pruebas. Ellos se acogieron a la ley de que 1 año sin sentencia pues salen libres, y como salen libres pues ellos salieron y retomaron su trabajo. El Estado les seguía pagando. De hecho ya pidieron la baja todos de todo el tiempo que ha pasado, y llegaron máximo a ser coroneles, no llegaron a ser generales. ¿Por qué? Porque ya existía esta mancha en su hoja de vida, ¿sí? Yo no estoy juzgando si serán inocentes o no, les estoy contando lo que pasó. Ellos, o sea, estoy contando, no estoy opinando. Ellos, pues, tienen su sueldo vitalicio, que es pagado por ellos mismos. Ellos toda su vida activa pagan el sueldo al ISPOL, ¿no es cierto? Al seguro de la policía, a la cooperativa de la policía también. Ellos pagan su sueldo y ellos reciben mensualmente lo que ellos habían pagado también mensualmente. Es como decirles que es un organismo que se mantiene a sí mismo, ¿ya? A ellos les quitan más del 10% de su sueldo. Ellos creo que les quitan el 25% de su sueldo para este tipo de actividades. Ahora, ellos reciben un sueldo, los 5 son coroneles, pero deberían haber sido generales. Entre coronel y general hay una diferencia de casi $1,000. Entonces el Estado te está perjudicando por $1,000 por los meses que te queden de vida, y sobre todo si es algo que no hiciste, que fue demostrado que ellos no hicieron. Entonces, ¿qué pasó? Estas personas demandaron al Estado. Le demandan al Estado por $10 millones. Y, aunque no me lo crean, ganaron la demanda. Ahora solamente están esperando que el Estado les retribuya. El Estado tiene que pagar. ¿Por qué? Porque ustedes se van a decir, no, pero son los jueces de esa época que ellos paguen. Ahorita no les no han de, y 10 millones, no. A ver, es el Estado el que da este poder a los jueces. Y son los jueces los que dictaminan las sentencias. Así que es el Estado el que debió haber pedido todas las pruebas, que sean culpables, pero 1000%. No, ellos de hecho al año, como no tenían sentencia, salieron a seguir trabajando, a seguir cobrando sueldo, ¿ok? Entonces eran inocentes. Ellos aducen que fue una movida de los altos cargos que no les querían tener, o sea, una muerte política, por decirle, utilizando este término. Pero realmente han demostrado en múltiples ocasiones que fueron inocentes. Ellos lo han demostrado. La ley no ha podido demostrar su culpabilidad. Ustedes saben que el principio de inocencia dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, menos en casos de corrupción. Si es que yo le acuso a Denis, y disculpa que te tome como ejemplo, pero eres el único que está prendido a la cámara. Si yo le acuso de corrupción a Denis, Denis tiene que probar su inocencia. Pero yo no le puedo acusar de asesinato, de robo, ¿ok? Ahí sí yo necesito pruebas. Pero de corrupción es el único por el cual él tiene que demostrar su inocencia. Estos policías lo hicieron. Y ahorita siguieron el juicio, ¿ya? ¿Cómo sé este caso? Porque uno de estos policías es un familiar mío. Y yo les puedo, y es de las únicas personas por las cuales yo en la vida podría poner las manos al fuego. O sea, yo estoy seguro que ese señor no se roba medio centavo partido en la mitad, ¿ya? Y obvio no, porque ves también la situación de la familia y dices, así no vive una familia que roba, ¿ya? Pues mínimo te vas a Bélgica, mínimo, ¿no? Como mínimo, bueno. Entonces sí, las Naciones Unidas nos sirve para que sea un árbitro, para podernos
como les digo, no quejar, pero por lo menos defendernos, nos puedan defender de quiénes, de los que manejan las leyes, que son personas y las personas tendemos a equivocarnos. Tendemos, aunque ustedes no lo crean, yo tampoco soy perfecto. Por Dios santo, les juro que tampoco soy perfecto. A ver, les cuento el otro caso. Yo no me sé muy bien este caso porque yo no estaba aquí en el país. Como ustedes saben, pasé casi mi juventud en el Coño Sur probando carne argentina, ¿no? Los hombres me entienden, las mujeres les explico. No, Sí, mentira. entendimos. Excelente, gracias. Con eso no entro a explicaciones. A ver, entonces yo pasé en esta época y cuando yo llegué, y dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué no supiste? No, yo no estuve aquí. Y a nosotros no nos llega esa noticia. Y no es que comienzas a buscar las noticias y ¿qué pasó hoy en mi país? No sabes. El caso de la chica del Pozo, ¿puede ser? Karina del Pozo. Karina del Pozo. Karina del Pozo, de acuerdo. Que gracias a este tipo de incidentes, pues ahora existen un poquito más las cuestiones de estas de los femicidios, como leyes, ¿no? Yo no, de nuevo, no voy a hablar ni bien ni mal de nadie, no conozco a nadie, pero les cuento qué es lo que pasa. ¿Te parece el chisme esta? Claro. A ver, pero es para que entendamos, ¿no? El señor, el que tiene nombre de fruta, el señor Piña, ¿no es cierto? A él le agarraron, le dijeron, usted va preso. Pero yo no, entre que son peras o manzanas, igual vas al bote. Y le metieron preso, sin tener las pruebas suficientes. Sin tener pruebas suficientes. Este caso yo lo conozco un poco más, simplemente porque una de mis mejores amigas es prima del señor Piña. Es otra fruta, pero entonces es prima del señor Piña. Y ella es la que me cuenta, ¿no? Y yo le decía, o sea, el señor está en condiciones de demandar al Estado. Y me dijo, eso está haciendo. De hecho, ya prácticamente lo tiene ganado. A ver, pongámonos en los dos lugares. Qué feo que a alguien de tu familia le pase lo que le pasó a Karina, ¿no es cierto? Horrible, no quisiéramos que nos pase nunca, toco madera, ya, sí, o sea, entre eso, que vuelva Correa y que Arjona lance otro disco, yo pienso que es lo peor que te puede pasar, ¿ya? O que Superman no exista, no sé, ya, es lo peor que puede pasar. Pero también qué feo que a un familiar tuyo le metan preso injustamente, ¿verdad? Porque yo como familiar de la víctima quiero justicia, pero no por querer justicia le vas a agarrar al primero y a meterle a este tipo al bote, en un afán de justicia. Eso no es justicia, eso no es la cura, eso es una anestesia, ¿ya? Eso es simplemente la imagen de justicia, pero yo como familiar eso no quiero. Yo quiero que el tipo, que el desgraciado, que el que hizo este tipo de cosas, él sí esté preso. Bueno, según lo que me contaron, el que hizo, o sea, el autor real, es el que está en la cárcel de Guayaquil. Ya, que era segundo dam, ni sé qué, no tengo idea. Ya, como les dije, yo no estoy muy empapado del caso. Más bien disculpen que les cuente en H's y en R's la historia, pero como les digo, no estuve aquí. Ya, les cuento lo que me contaron. Entonces, bueno, el tipo está demandando al Estado por más de 12 millones de dólares. ¿Ya? Entonces, puede que nos parezca exagerado, pero porque nosotros no estamos implicados. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Todas las oportunidades. A ver, mira, tú ahorita estás en tu trabajo ganando plata, cosa que no podrías hacer si estuvieras presa. ¿Ya? No solo eso, el nombre de tu familia, ¿dónde queda? Bueno, ya, el valor del apellido, bueno, ya entre Piña también ya. Bueno, pero ¿dónde queda? ¿Sí? Tu reputación. Te están manchando, ¿sí? Y aparte todo lo que él debió y ya sufrió y que él ya contó que ha sufrido en la cárcel. El tipo ya lo violaron en la cárcel. Por un error del Estado. Ya, nosotros realmente decimos, no, que exagerado los 12 millones. Ok, ponte en el lugar de él. Posiblemente. Jamás te van a devolver. Para ti, para el mundo, siempre serás un asesino.
Vas a hacer lo posible por lavar tu buen nombre, porque tu familia esté más tranquila, hasta para poder tener una retribución, si es que podría utilizar esa palabra. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo el tipo? Pues demandar al Estado. Ahora, ¿quién estuvo en el año 2012, creo fue, si no me equivoco, cuando fueron estos juicios de la chica Karina? Bueno, estuvo los fiscales, lo que yo sé quién yo sé quién se robó la plata, un ladrón, el Chiriboga, estuvieron todos de ellos manipulando ¿cómo se llama? La justicia, estuvo el Rafi, no pudo ni opinar de eso, si no dijo nada, solo que es lamentable, etcétera. Bueno, yo no le culpo ni al presidente ni a nadie, pero hay un culpable, el Estado, porque el Estado debió asegurarse 1000%, porque estamos jugando con la vida de una persona, con su libertad, ¿ya? Debió haberse asegurado que la persona por lo menos sí haya sido culpable. Entonces, la demanda no va a Rafael Correa, la demanda no va al señor Galo Chiriboga, a los fiscales, no. La demanda va al Estado. Para esto también nos sirven las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que hacen? Vienen abogados, estudian tu caso, ven que en verdad puedes ganar y aceptan tu caso, ¿sí? El abogado actual del señor está cobrando cerca del 30%, ¿sí? O sea, de los 12 millones, digamos, al tipo le va a quedar 8 y medio. Pero, pues, es un platal, ¿no? Hay veces en que Marco no se los gana, ¿ya? Entonces, es un platal también. En el caso de los policías, el abogado está cobrando el 20%, o sea, es uno más de los implicados. Si eran 5, este viene a ser el sexto, quiere decir que él va a ganar más que todos los demás. Todos los demás ganarán el 18%. Hagan números, de eso sale, ¿sí? Es 100 dividido para 100. 100 dividido para 6. Entonces, todos los demás ganan 18, este va a ganar el 20%. ¿Ya? Y los abogados, vamos, porque el 20% de 10 millones, así sea, así te tardes en este proceso unos años, que es lo que está pasando, pues, pero son 2 millones de dólares. En el caso del chico Piña, son como 3 millones de dólares. Los abogados, de una, vamos, te ayudo, no pagues nada, yo pago las copias. ¿Ok? Entonces, ese es mi punto, que las Naciones Unidas, cuando existen este tipo de situaciones, pues están para defenderte, para que el Estado no se equivoque y se equivoque. De hecho, ya ha pasado casos. El caso de crímenes de Estado, como fue los hermanos desaparecidos, que son los Restrepo, ¿ya? Hace 20 años, si no son 30, voy a decir cualquier cosa, creo que son 30. Hace 30 años, pues el Papa pone una demanda al Estado. El Estado obviamente pierde. ¿Por qué? Porque primero derechos humanos, ojo, ¿sí? Estás desapareciendo gente inocente, eran adolescentes, no tenían nada que ver con la guerrilla de los de Alfaro Vive, carajo, o sea, eh, la Consuelo Benavides, etcétera. Ya, se unieron para hacer la demanda al Estado. El Estado tuvo que pagar, sí, el Estado pagó $1 millón por hermano, pero hace 30 años. Hace 30 años, $1 millón era como ahorita decirte unos 8, 7, 10, ¿sí? Dependiendo la inflación. Entonces, tomen en cuenta que estábamos en sucres, así que $1 millón era dinero, ¿ok? Entonces, claro, ellos recibieron $2 millones, $1 millón por hijo. ¿Por qué? Porque se demanda al Estado. Las Naciones Unidas es un organismo que viene a decirle a los estados, no puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Ya? Es algo que nos defiende ante el Estado. Otra cosa que nos defiende ante el Estado es la Constitución. ¿Ok? El Estado no puede hacer lo que le da la gana. ¿Por qué? Porque tiene la Constitución. La Constitución te dice tienes un salario mínimo, lo que quiere decir que el Estado no te puede pagar menos de eso. Bueno, no cuentan con un ejército propio y no recaudan impuestos. Las organizaciones están sujetas a la voluntad política de sus miembros para la aplicación de las decisiones y depende de las aportaciones de sus miembros para la ejecución de las actividades. Los idiomas oficiales son chino, o sea, el mandarín, español, francés, inglés y ruso. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tiene que ser es un organismo mundial, entonces tiene que hablar prácticamente todos los idiomas. Ya,
miren esto, no tienen ingresos propios. El ingreso son las donaciones y las donaciones depende de cada país. Estados Unidos no te va a dar $100,000 y Ecuador 10 millones. No. Igual, nosotros sí donamos y creo que es un número grosso, ¿no? Creo que sí son unos 10 millones anuales, si no es un poco más. Y todo país tiene que donar esto. Ya, con esto, con esta de aquí vamos a ir terminando. Veamos, reducir las tensiones internacionales, ¿sí? Si es que hubiese un conflicto Ecuador-Perú, la Organización de Naciones Unidas tiene la obligación de meterse y decir, espera, no pueden atacarse entre ustedes, ¿ya? Tiene que meterse entre Estados Unidos y Rusia. Ay, perdón, entre Ucrania y Rusia, ¿ok? Previenen conflictos, o sea, vean, lleguemos a un acuerdo, ya Perú devuelve el territorio, ya mucha cosa también. Poner fin a las hostilidades que se vayan produciendo, legislar sobre el medio ambiente, el espacio ultraterrestre, estratosfera, y los fondos marinos. Mucha gente no sabe, pero nosotros como Ecuador tenemos el espacio de vida, ¿no es cierto? El espacio terrestre, marino, aéreo. También tenemos el espacio del subsuelo. Tenemos una parte de la Antártida, aunque no lo crean, y también tenemos el espacio ultraterrestre, ¿ya? Por eso nosotros pudimos sacar el Pegaso. Ya. Erradicar enfermedades. Hacer lo posible porque llegue a esto, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas fue fundamental. Es que las farmacéuticas sí, las farmacéuticas son, y el libre mercado, y las farmacéuticas son las que impulsaron esta necesidad de tener una vacuna para el COVID, ¿ya? Pero las Naciones Unidas también estuvieron ahí metiendo las manos, ¿sí? Como les digo, ya es incluso un organismo que yo no estoy muy a favor, pero su existencia es necesaria, ¿sí? Entonces es como decir que no estás a favor del presidente, pero tiene que haber un presidente, ¿ok? Y el presidente se elige por la voluntad soberana, o sea, democracia. Incrementar la producción de alimentos, atender y proteger a los refugiados, luchar contra el analfabetismo, reaccionar rápidamente en situaciones de desastres naturales. Recuerden nuestro terremoto del 16 de abril. La ONU, el Fondo Monetario, el Banco Mundial nos ayudó. México nos dio $200,000. Venezuela nos dio 50,000. Perdón, nos dio 200. Nos dio $2 millones México. Eso era, ya, perdón. 2 millones. No, estoy mal. $200 millones. Gracias, eso, $200 millones. Venezuela nos dio $50 millones. ¿Sí? Recuerden también que pagamos el IVA al 15%, ¿era? ¿13%? No recuerdo. Bueno, pero pagamos el IVA. Las personas que ganábamos más de $1,500 teníamos que dar un bono por 3 meses para lo del terremoto. En fin, independientemente a nosotros, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, México, Venezuela, los países que nos ayudaron, Argentina también nos ayudó, los países que nos ayudaron, se llegó a tener cerca de $1,800 millones. $1,800 millones, ¿ok? Sin contar el IVA, sin contar el bono que nosotros mismos dimos, $1,800 millones. Y hasta recién la gente seguía viviendo en carpas. No era un dinero nuestro. ¿Y qué pasó? Que el Ejecutivo, o sea, incluso iban a crear un organismo para que administre este dinero, ¿ok? No lo crearon. El Rafi dijo, no, esto va a la banca pública. Yo he de ver cómo administro. Y la gente hasta recién vivía en carpas. A ver, para que se den una idea, la estrella de la muerte, que es ¿cómo se llama? La plataforma gubernamental, fabricar una de esas, construir, edificar sería el término, costó $300 millones. ¿Sí? Con sobreprecio y todo, ¿no? $300 millones, es carísimo. Eso debió haber costado unos $40 millones, caro, ¿ok? Un edificio cuesta hacer $7 millones, un edificio.
digamos que ese sea 5 edificios, 5 por 7, 35, ya, súbele, 50 millones, ¿ya? Al Estado le costó 300 millones hacer la plataforma gubernamental, ¿sí? Como para que se den más o menos cuenta. Ya, 300 millones. Nosotros teníamos 1.800 millones, ¿sí? Pero para el correísmo eso era nada, ¿no es cierto? Con 1.800 ellos aplanaban un terreno y ya. A ver, con los 1.800 millones de dólares, ya, fresco. Pero ayuden a la gente, que para eso era el dinero, no era tuyo. ¿Ok? No te gastes tú en pagar, en pagar sueldos, en el gasto corriente. No. Por lo menos, agarra lo que costó la plataforma gubernamental, construye uno de esos, como que fuese un gueto para judíos, en plena Manabí, donde, Pedernales, donde hubo todo esto, y traslada a la gente ahí, que sean departamentos, y la gente hasta ahorita estuviera agradecida. ¿Ok? Y vivían en carpas, hasta casi 3 años antes, ¿ya? De hecho, fue Lenin el que le sacó de las carpas. De verdad, esto es un hecho. Y de hecho, salía Rafi en la televisión diciéndonos cosas como que ellos están diciendo que nos han dado los atunes. Pues devuelvan los atunes, pues, ¿no? Y nos lanzaban los atunes. O sea, el peor presidente que hemos tenido. Perdón, lo siento, sorry. Yo le adoro a ese hombre. se me nota, perdón. Ya, entonces, bueno, es para que entendamos que la ONU nos ayuda también en los desastres naturales, ¿ya? Establecer normas mundiales en materia de derechos humanos, que de hecho para eso está, y proteger y promover los derechos de todas las personas, de todos, homosexuales, blancos, negros, amarillos, mujeres, hinchas de la liga, todos tienen que estar protegidos por los derechos, ¿sí? Y no confundamos, y con esto termino, si me regalan 2 minutos más, no hay que confundir derechos con libertades, ¿ya? Yo tengo la libertad de transitar con mi vehículo, no el derecho. Yo tengo la libertad de vestirme con esta camisa, no el derecho, ¿ok? Mi derecho es la vestimenta, pero yo tengo la libertad de escoger con qué me visto. Así como ustedes tienen la libertad, porque yo estoy sujeto a crítica. La crítica es parte de la libre expresión y ustedes tienen el derecho de criticar incluso cómo me visto. ¿Ok? Eso como derechos y libertades. No hay que confundir. El problema es que ahora todos decimos, yo tengo el derecho. O sea, no. ¿Ok? Una vez íbamos manejando con la que era mi esposa, íbamos manejando en el auto y íbamos con mi cuñada en el asiento de atrás y ella es ultra hippie. Y una persona de la bicicleta casi le piso, ¿no? Porque yo le digo, chuta, que iras, ¿no? O sea... Y la que era mi cuñada, pues me dice, pero es que ellos también tienen el derecho a circular. Y yo así como, tienen derecho a andar en bicicleta. Eso utilizó, el derecho a andar en bicicleta. Y vienen a hablar de derechos a papá. ¿Y qué derecho es? Dame viendo en la lista de derechos humanos qué derecho dice tengo derecho a andar en bicicleta. Dame viendo. A ver, primero, derecho a la vida, a la alimentación, a la salud, a la educación. ¿Cuál es derecho a andar en bicicleta? Se me está olvidando cuál es. Y me regresa a ver Adriana, la que era mi esposa, me regresa a ver con cara de que eres una caca. Y yo le quedo viendo y le hago el ham solo, lo sé. ¿Cuál es el derecho a andar en bicicleta? ¿Sí? Nosotros confundimos derechos con libertades. Y enriquecí lo que estaba diciendo porque esta persona, a la que casi le piso, tenía el carril exclusivo de bicicletas en el medio. Era esa parte del Amazonas donde ya está dividido, que hizo su querido Yunda, ¿ya? Él ya puso el carril ahí, pero no, él andaba por el otro lado, por la derecha, por eso casi me lo llevo, ¿no? Entonces, no hay que confundir, por favor, derechos con libertades. La Organización de Naciones Unidas no sirve para precautelar los derechos. Y listo, hemos llegado al fin de nuestra clase, seguiremos el día de mañana. Que tengan una excelente noche, descansen, pórtense mal por favor, espero que hayan pasado unas lindas fiestas de Quito, que no les piquen los mosquitos y que tengan una excelente noche. Hasta luego.